Hola, soy Mónica Grosoni, psicóloga transpersonal, y hoy quiero compartir contigo una idea que puede transformar profundamente tu forma de mirar la vida y tus experiencias. Hoy vamos a hablar de un cambio de mentalidad. Vamos a pasar del papel de víctima al de aprendiz. Hoy te voy a dar gratis, además, y porque sí, porque me da la gana, una guía de cómo utilizar la adversidad como maestro de crecimiento personal. Estamos claros de que hoy vivimos una época de transición entre lo puramente racional y una visión más integral del ser humano. En este vídeo vamos a explorar cómo la psicología transpersonal une ciencia y espiritualidad para darnos herramientas poderosas de comprensión de lo que nos sucede, sobre todo cuando es lo doloroso. Cómo usarlo para nuestro crecimiento personal y de liberación emocional del dolor, visto como un castigo, como una carga, como un sufrimiento gratuito, porque no entendemos absolutamente nada. Vamos a dejar de estar solos, vamos a dejar de estar perdidos en la oscuridad y vamos a empezar a entender qué es este regalo oculto que viene empaquetado en alguna parte del dolor que no sabemos encontrarlo. Vamos a empezar a aprender este lenguaje, lo que trata de decirnos y no nos enteramos. Vas a poder empezar a utilizarlo a tu favor. Pero permíteme que te haga una pregunta que te puede ser un poco, bueno, te puede remover. ¿Y si cada persona, cada pérdida, cada límite tuviera un propósito más profundo del que puedes ver? ¿Y si lo que te duele fue elegido por tu alma antes de nacer incluso? Esta es la mirada transpersonal del alma que encarna para conocerse a sí misma. Bien, bienvenidos y bienvenidas una vez más al programa de la Guía del Bienestar del canal de Happiness and Life Academy. Yo soy Mónica Grosoni, psicóloga transpersonal y tu mentora de bienestar. La idea de hoy es darte una guía para utilizar la adversidad como maestro en crecimiento personal. Cuando te das cuenta de que nada es al azar, empiezas a dejar de preguntarte por qué me ha pasado a mí esto. Yo sé que cuando tú estás en mitad de tu problema, de una pérdida, de una enfermedad que te ha sobrevenido, de un empleo que acabas de perder, de unas pérdidas económicas o de que te han dejado plantado tu pareja, etc., 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 no estás para muchas bromas, ¿vale? Pero cuando ya ha pasado un momento del shock, vamos a empezar a dejarnos de preguntar cosas de como, ¿por qué me ha pasado esto a mí esto? Si yo soy una buena persona, no me lo merezco. Y comienzas a preguntarte, ¿para qué me está pasando? ¿Qué necesito aprender aquí? ¿Qué parte de mí se está despertando a través de esta experiencia? ¿Vale? Este cambio de enfoque no niega el dolor, sino que lo integra, lo convierte en maestro. Yo recuerdo durante los 18 de 20 años que estuve trabajando como consultora internacional, tuve grandes maestros a los que a fecha de hoy les agradezco mucho, pero en aquellos momentos me las hicieron pasar impresionantes. Sufrí acoso laboral por aquella empresa por donde iba pasando. Dejaba grandes trabajos, o sea, grandes tareas, grandes logros, grandes hitos empresariales y corporativos hechos, como jamás, pero a cambio me estaba llevando tortas por todos lados. Y yo decía, bueno, ¿por qué a mí? Bueno, pues no es porque a mí, si yo soy una persona buena gente, que hago mi trabajo, soy diligente, sino ¿para qué? ¿Vale? Aparte de hacerme una extraordinaria profesional, y de creer en mí misma como no he creído nunca, o sea, eso me dio un empoderamiento muy grande. Aprendí luego no solamente la parte técnica, que toda situación tiene una parte técnica o de resolución de problemas y una parte interior o psicológica. Ahí fue en la puerta a darme cuenta de que, bueno, la mecánica de las relaciones y qué puedes aprender de Por cada tanto, una de el esas tránsito de relaciones la y de cada víctima una al de esas aprendiz es uno de los situaciones. caminos Por más eso, cuando transformadores empiezas a que pensar de esta acompañamos como manera, terapeutas empiezas a transpersonales. transformarte en tu propio En maestro este y cambio de empiezas a mirada, transformar las el preguntas de dolor y la adversidad autoindagación en un son las maestro. puertas que te abren Por tanto, a este esas tránsito de respuestas que la vida estamos buscando a eso invisible, lo que está en la sombra, lo que emerge del inconsciente, lo que la vida quiere mostrarnos a través del otro y de la dificultad. Aquí te dejo una serie de propuestas y de preguntas clave y formas de trabajarlas. Es importante aquí el arte de preguntarte diferente. Cuando dejas de preguntarte por qué a mí, empiezas a preguntarte para qué está esto en mi vida, entonces empiezan a venir esas respuestas que no encontrábamos. Vamos a empezar con la parte uno, las preguntas que abren el camino en momentos de adversidad o de relaciones difíciles. Cuando algo te duele, te frustra o te conforta,
Pruebas con estas preguntas. ¿Qué parte de mí está reaccionando con más fuerza ante esto? Siempre hay una parte de ti que te, como que te agarra, ¿no? Como que te... ¿Qué emoción se activa aquí y qué me recuerda? Pues me puede activar una sensación de desprotección y esto me recuerda a una sensación de desprotección que tenía cuando yo era pequeño y mis padres se iban, por ejemplo. ¿En qué otros momentos de la vida sentí algo parecido? Ya lo acabo de decir. Me recuerda a aquel momento, pero también me recuerda que me suele pasar cuando los amigos me dan la espalda o cuando no recibo el apoyo en mi equipo de trabajo, o en todos esos otros momentos en donde suelo reaccionar de esta manera. 4. ¿Qué parte de mi historia se está reeditando en este momento? Hombre, pues vuelvo a vivir otra vez aquello que viví, ya lo acabo de decir, cuando era pequeña y mis padres se iban y a mí me dejaban sola y es, bueno, pues si tú ya eras grande, ya, pero no tan grande, ¿sabes? Me siento sola de repente, o sea, no sé qué hacer con esto que me estáis haciendo. Ya, pues tú tienes que hacerlo sola, o sea, búscatelas y apáñatelas. Bueno. eh, 5. ¿Qué creencias sobre mí y los otros o la vida está saliendo a la luz? Bueno, pues yo en ese momento estaba pensando, yo no soy suficiente y todo lo malo, y la gente me abandona, ¿vale? La gente me abandona porque yo no debo de ser suficiente. Aparte de que no sé hacer las cosas, soy tonta, soy inútil, ¿vale? Sexto, ¿qué estoy intentando controlar aquí? ¿Qué me da tanto miedo? ¿Qué me da tanto miedo? Pues estoy intentando controlar la ansiedad y el desamparo que me ocurre cuando me quedo sola, cuando las amistades no me responden con ese nivel de atención o de ayuda o de sostenimiento o de arropo que yo busco, o que mi equipo tampoco, o que la vida me da una de cal y una de arena y me quedo también, pues bueno, pues en abandono, ¿no? Entonces, es el abandono lo que me está sugiriendo aquí, me está llevando aquí. ¿Qué me muestra esta persona de mí mismo que no quiero ver? Bueno, pues esta persona que hoy me está tratando como diciendo, bueno, pues apáñatelas, me está mostrando que sí, que yo me las puedo apañar perfectamente, pero no quiero verlo. Pero no quiero verlo. Resulta que mis padres tenían completamente razón. O sea, yo podía apañármelas perfectamente, pero no quería. No quería porque el vínculo, la estrechez del vínculo, la calidad del vínculo, la calidad de sentirte arropada y protegida y que otros se encarguen, pues es muy bonito, ¿vale? Octava pregunta, ¿qué me molesta tanto? Porque quizás también está de forma oculta el mí. Pues me molesta el que yo de forma oculta sé que puedo hacerlo, pero no me da la gana. O sea, he decidido como que es tu trabajo, es tu trabajo, papá y mamá, me tenéis que estar aquí y tal. Ya, pero es que no van a protegerte de por vida. O sea, habrá un momento en el que hay que soltar, ¿vale? Y 9. ¿Y si esta experiencia estuviera aquí para mostrarme algo que aún no sé? Todavía sigues sin soltar, todavía sigues intentando que los demás cumplan ese rol o ese trabajo, esa tarea que tenían que cumplir tus padres y esta situación te lo ha traído. Bueno, pues se va a seguir repitiendo hasta que tú aprendas la lección, ¿vale? Entonces, estas preguntas yo sé que yo ya te las he contestado aquí de tirón, pero que te va a costar contestarlas, ¿no? No van a tener respuestas inmediatas. Entonces, hay que buscan un movimiento interno, buscan abrir un espacio y que poco a poco, a veces conversando con familia o con amigos o con de repente, o escribiendo en la escritura automática, de repente te viene, o estás en estado de meditación contemplativa, mirando las cosas pasar o mirando, fregando los platos de una manera como muy, con mucha conciencia, haciendo una rutina con mucha conciencia, ¿vale? Entonces, estas son las preguntas, 9 preguntas claves. Podemos hacer muchas más, pero mira, yo sí te digo que con estas 9 ya tenemos más que de sobra. Y en la parte 2 vamos a aprender cómo trabajar con estas preguntas. Lo primero es, te sugiero que tengas un diario, ¿vale? Yo pues siempre tengo un diario que particularmente pues me resulta bonito. Mira, me acabo de comprar me parece súper bonito, ¿vale? Pero vamos, un cuaderno corriente
de la tienda también, o sea, de la papelería también. Escríbelas en un diario de autoindagación. Tómate una pregunta por día y deja que la escritura fluya, sin filtro, sin juicio. Yo sé, porque yo sí, que el filtro tardas mucho tiempo en soltar los filtros, pero bueno, tú ve practicando. No importa si no entiendes ni idea de lo que estás escribiendo, dices, no le veo, da igual. ¿Vale? El inconsciente algunas veces habla con símbolos, con palabras sueltas, con metáforas, con recuerdos, con intuiciones, déjalo ir. Segundo, una vez que tengas ya tu diario, lo llevas a la meditación o al silencio. Has visto lo que has escrito ahí y dices, bueno, pues pregúntate algo cuando estés en estado de calma y escucha lo que el cuerpo o la emoción te contestan. Tú te coges hoy una pregunta, por ejemplo, ¿qué emoción se activa aquí y qué me recuerda? ¿Vale? Te la coges hoy y dices, bueno, voy a hacer una meditación y a ver qué sale. Siempre es muy importante hacer meditaciones o acercarte a todos estos ejercicios sin pretender un resultado inmediato y específico. O sea, tiene que ser rápido y me tiene que salir, encima tiene que salir tal cosa. No. Tú es como si te acercaras con... Yo te recomiendo siempre acercarse a esto como si fuera un juego, por el arte de jugar, a ver qué pasa. Porque es la forma en la que trabaja el inconsciente, si no, esto no funciona. Bien. Tres, trabaja con visualización e imaginación activa. Imagínate una situación y esa persona como espejo. Y pregúntale directamente, a ver, ¿tú qué vienes a mostrarme? Jefe, que me tienes frita, que me tienes harta, ese compañero de trabajo, esa compañera de trabajo, o esta amiga dentro del grupo que siempre está ahí, ñeca, ñeca, ñeca. Bueno, pues a ver, esta persona, a ver, tú, me la traigo aquí y hay muchos ejercicios de esto, ¿no? Pero bueno, ya si te hace falta, pues en una individual, pues ya hacemos algún ejercicio de estos. ¿Qué vienes a mostrarme? Y espera a ver qué pasa, qué te contesta. A veces responde una estructura que no es precisamente la mente consciente, sino que es el inconsciente. Bueno, pues ahí vamos, ¿vale? Y explora humildemente y a ver qué pasa. Bueno, ¿qué parte mía, por ejemplo, se avergüenza de sentir esto? O, por ejemplo, que no me permito de ver de mí mismo que otros sí ven. Es que no entiendo, porque a mí me pasaba que mi hija me decía, ay mamá, tú es que eres muy, como me decía, bueno, muchas cosas, es que eres muy mental. Y yo decía, mental, mental, pero ¿cómo es que ella es muy, me dice que es muy mental? Sí, sí, porque vamos a ver, yo me he dedicado toda una vida a consultoría, que es precisamente un trabajo intelectual, y estaba muy acostumbrada a utilizar la herramienta de lo intelectual, por mucho que yo hacía otro tipo de deporte, baile, algo de pintura, pero es que, digamos, 95%, 5% el resto de las cosas, 95% mental, 5% el resto. Claro, hay una descompensación bastante brutal, ¿vale? Se trata de no de juzgarte si es bueno o malo, si está bien visto o mal visto, mira qué guay soy. No, no. Es solamente ver qué sale. O sea, todo sirve, todo está bien. No hay respuestas correctas o incorrectas, buenas o malas. ¿Vale? Entonces, no, esto ya para integrar lo aprendido, pues no se trata de negar lo que te está doliendo, sino se trata de darle un sentido, ¿no? De volver a tu centro y de entender que la vida no te está castigando, sino que la vida te está dando una oportunidad para que veas algo que no estás viendo. ¿Vale? Nos podemos encontrar con traumas del desarrollo, o sea, con las famosas heridas del alma. Nos podemos encontrar con que, oh, no me he dado cuenta, pero tengo creencias que me están sustentando o bien un síndrome del impostor, el yo no merezco, yo no valgo, las cosas me salen bien de chiripa, pero cualquier día se me va a ver el plumero y me van a largar de aquí. O problemas para aceptar las cosas buenas de la vida, relacionarme con el dinero. Puedo tener problemas con mi arquetipo de género. eh, Puedo tener problemas por no aceptar, por no integrar si soy mujer la parte masculina o por tener dimensionada mi parte masculina y subdimensionada o sea, al revés, a los hombres por no integrar su parte femenina. En fin, bueno, aquí hay mucho que hablar, como el tema de arquetipos,
qué arquetipo como mujer estoy ejerciendo, me sienta bien, me va mal, papá, papá, papá. Bueno, aquí hay mucho trabajo que realizar. Aquí puedo tener aquí muchísimas, muchísimas cosas, muchísimos barros. ¿Por qué estoy estresada? Pues porque tengo aquí una creencia enterrada o porque tengo heredado aquí de mi familia, de mis padres o de la línea materna, pues una herencia de comportamiento o de creencias que no me favorece mucho. Y me voy a quitar todas estas cosas que no son mías, que me las he puesto aquí como si fueran mías y no son mías. Bueno, entonces se trata de ver esta oportunidad que tengo, de esta experiencia o de esta persona, las relaciones como espejo. La otra persona está reflejando algo que yo llevo dentro, pero que no me gusta. ¿Vale? No solamente que no me gusta, que ya me gustaría, porque, por ejemplo, mi madre no soporta la falta de higiene, la suciedad, y a mí no es pero ya a un extremo bueno, es estratosférico, o sea, ya es por un hilito de no sé qué que se ve una. Digo, pero bueno, que vas con lupa, porque vamos, yo es que ni con las gafas bifocal lo puedo ver esto. Sí, sí, pues ya le está molestando mucho. Un cuadro que está ligeramente. Bueno, pues sí, cuadros hay muchos, o sea, en un momento determinado que estás limpiando se te puede ir. Es que ya no vivo, es que. ¿Por qué te importa tanto la falta de orden? Porque se la han impuesto a fuego desde niña. Entonces le ha quedado tan enraizada esa creencia que a lo más mínimo tiene que ser súper perfecto. Y lo más mínimo le resulta intolerable. O sea, le crea un estado de ansiedad, de irritación interna y de no puedo soportarlo hasta que no lo veo corregido. Claro, ¿eso qué le supone? Pues que está hiper mega limpiando por donde va. ¿Eso es lógico? Pues no mucho. Vale, entonces quiero decirte que a veces el estar en estas situaciones nos permite, o sea, el ver a otra persona que está reflejando algo que yo ya me gustaría no ser así de hiper mega limpia, ya me gustaría ser una relajada que ve un cuadro torcido y digo, pues mira, estoy tan feliz, no me pasa nada. O sea, a veces la otra persona actúa como una réplica de lo que tú deberías estar activando y no estás activando o de lo que tienes sobreactivado y deberías relajarte un poquito, ¿vale? A mí, por ejemplo, mis jefes antiguos, yo tenía una falta de creencia en mí misma. Entonces a mí me decían, sí, tú puedes, es que lo tienes que hacer, claro que lo puedes hacer. Y yo decía, no me obligues tanto, no me machaques tanto, no es que tú tienes que hacer, esto es tu trabajo. Y yo decía, pero ¿por qué me machacáis tanto si yo quiero una vida más tranquila? Porque en realidad yo no quería dar de mí esa talla que con los años sí fui dando y para ello pues bueno pues sufrí situaciones bastante difíciles en donde yo efectivamente podía perfectamente dar la talla, pero es como una especie, porque a mí me habían dicho de pequeña siempre, tú no vales, tú no eres, pobrecita, eres medio tontita, te queremos igual. Y claro, como yo me había creído que yo no tenía capacidad intelectual, pues bueno, pues yo vivía según ese credo. Con el tiempo tuve que borrar el credo y rehacer el credo y decir, no, no, claro que puedo. Esto hay mucho más, ¿vale? Entonces, aquí te puedo contar muchísimas historias. Mira, hay una niña, bueno, te voy a contar el cuento de una persona que sí conozco, pero no puedo decir el nombre. Es una historia real de la niña del banco vacío. Era una niña que cada tarde se sentaba en el mismo banco del parque y esperaba a que su madre volviera. Pero pasaban los días, los meses y el banco seguía vacío. Nadie venía, solo el viento, los pájaros y su corazón cada vez más callado. Y esta niña creció con la sensación de vacío, pues porque la madre se había muerto. Ella pensaba en su ser pequeño, pensaba que no era suficiente y durante años se preguntó por qué a mí, qué hice mal para que me dejaran. Bueno, pues su madre alcohólica, vivía, en fin, sus problemas, ¿vale? Tenía sus mochilas. Y un día ya adulta, tras una relación que removió viejas heridas, se encontró llorando, sentada en otro banco en la calle. Qué casualidad. Y entonces ahí fue cuando se dio cuenta. Recordó a la niña y en vez de rechazar a esta niña, la abrazó dentro de sí porque se reconoció que, estoy otra vez como cuando yo era pequeña. Entonces, por primera vez se hizo una pregunta distinta. ¿Para qué vivía aquello? ¿Para qué parte de mí sigue esperando ser reconocida por una madre, pero en definitiva reconocida por mí misma? ¿Vale?
Y ahí comprendió algo esencial, que no he venido a este mundo para ser salvada, vine para aprender a sostenerme desde el amor consciente. Y que es la mayor herida de esta chica, el abandono, no era un castigo, sino un entrenamiento silencioso que le permitió convertirse en su propio refugio emocional y a la larga también pudo refugiar a otras personas, porque tú no puedes refugiar a alguien si tú no te sientes refugiada por ti mismo, que fue lo que le pasó a su madre, entre otras cosas. Y desde ese día dejó de buscar a alguien que ocupara ese banco. Ella se convirtió en banco, se convirtió en abrazo, se convirtió en hogar y ahí comenzó su propósito. Entonces, a lo que te quiero decir, que las heridas no desaparecen, sino que se transforman. Esa herida estuvo ahí. Puede dejar una cicatriz, puede borrarse bastante, pero siempre habrá parte del tejido. Si tú empiezas a mirar el microscopio, vas a encontrar que haya habido una herida. Pero cuando tú la miras con amor, entonces te revelan su medicina. Y desde la visión transpersonal, el espíritu no nace como un accidente, ni a merced del azar. No nace para ser carne de cañón para otras personas y punto. Ahí le damos un sentido a todo esto, pero un sentido no solamente de la vida de una persona, sino visto desde el gran big picture que lo llaman, ¿no? Desde la visión transpersonal, que es la misma visión que tienen, por ejemplo, otras tradiciones, el espíritu no nace como un accidente. Tu alma eligió venir aquí, eligió este cuerpo, esta familia, este país y estas pruebas. ¿Para qué? Para experimentarse a sí misma en este plano, para explorar una serie de situaciones que te permitan realizar una serie de aprendizajes. Y en definitiva, ya ha llegado el punto de cuando han pasado muchas generaciones, podemos empezar a recordar lo que somos realmente. Lo que somos para aprender lo que no puedes aprender en el mundo del alma, en donde el alma es uno, no puedes aprender acerca del miedo, del límite, del tiempo, de la materia. El ojo no puede verse a sí mismo, necesita un espejo para poder verse, ¿vale? Y entonces a partir de ahí puedo aprender a mí mismo. Pero si es a través de los opuestos son las relaciones difíciles, delicadas, matrimonios difíciles, familias complicadas, ¿vale? Las grandes almas vienen en familias muy difíciles, muy complicadas, ¿no? Yo conozco a personas que trabajan en esto del desarrollo personal o de, bueno, de muchísimos campos y todas han pasado por situaciones muy duras y a partir de ahí han podido aprender cosas y siempre tenían como una brújula interna que les decía, no, por aquí sí es. Y siempre tenían esta sensación de, mm, tengo un padre borracho, tengo una madre que me chilla, en mi casa no se puede estar, no hay dinero, eh, podría irme a la calle y ser un yonki o trapichear, pero sin embargo tengo como algo que me impulsa a ir por un camino determinado, correcto, bien, pa. Bueno, pues ha tenido que aprender todas estas situaciones para tener la gasolina y el empuje necesario para convertirse en quien hoy en día se ha convertido esta persona. Pues te puedo contar muchísimas vidas. Entonces, yo, si esto tiene sentido para ti, yo te invito a explorar este tema tan importante. Te pediría que te unieras a alguno de mis programas de transformación donde te acompaño a recorrer tu camino interior con profundidad, conciencia y verdad. Si todavía no lo tienes claro, porque a lo mejor un programa pues, te puede decir, no sabes si es lo que tú necesitas o qué, pues ven a uno de los talleres de descubrimiento, que es un espacio íntimo y seguro para conectar contigo y sentir si este es tu camino. Bien, y ahora la pregunta que yo me estoy haciendo y que tú te estás haciendo, ¿vale? Sí, muy bien. Eh, ¿Qué sentido tiene esto? ¿Acaso es un juego macabro y cruel de Dios o de la fuente o como lo quieras llamar o quien sea? ¿Los dioses juegan en los dados con nosotros? ¿Y por qué es necesario aprender? ¿Qué necesidad hay? ¿Y para qué necesitamos encima aprender a través del dolor? Bueno, vamos a contestarte a estas preguntas ahora mismo. Fíjate que estamos siendo mucho más profundo. Te digo que desde la mirada transpersonal, la afirmación el alma elige antes de nacer se inscribe en una comprensión profunda y no ordinaria de la psique humana, donde la conciencia no se limita ni a esta vida material y física, sino que se concibe como una expresión de una realidad espiritual más amplia y trascendente.
vamos, de un alma, de un espíritu, de un yo superior, llámalo como quieras. Y aquí vamos a tocar la idea de el alma y su elección previa al nacimiento. A ver, esto puede parecer pura metafísica y no es mucha ciencia. Hoy en día la ciencia todavía no puede abordar estos temas, ¿vale? Lo voy a decir claramente. Sí, yo trabajo mucho y estoy muy al día de los límites de la ciencia, o sea, de lo último, lo más avanzado, y están empezando a creer cosas parecidas, pero todavía no es parte de la ciencia ortodoxa. Eh, pero bueno, de momento nos da un marco que nos ofrece un sentido, propósito y coherencia a nuestras experiencias, sobre todo aquellas desde la lógica del ego, aquellas que desde el ego y la lógica y el sufrimiento nos resultan muy dolorosas e inexplicables y no podemos hacer ello, o sea, nos venimos abajo. Entonces eso no construye, destruye. ¿Qué tradiciones espirituales sostienen esta visión? Bueno, pues aquí te voy a hablar de tres más uno. El libro tibetano de los muertos, por ejemplo, hablando del bardo Todol, desde el budismo tibetano, el bardo es un estado intermedio entre vidas, ¿vale? Y aquí el alma experimenta pues, una serie de visiones, de realidades internas profundamente simbólicas, donde contempla, en estado ampliado de conciencia, las circunstancias de su próxima encarnación. O sea, se muere y va a un sitio en donde hace cuentas de lo que he hecho en esta vida y pues esta situación no la he conseguido aprovechar, no he podido aprender nada, me he rendido, me deprimí, ya no hice nada, me di la bebida, pum, pues a la siguiente me toca volver a experimentarlo, a ver si lo experimento de otra manera y me entero mejor, ¿vale? Entonces, las experiencias que voy viviendo en mi siguiente vida, puedo vivir muchas experiencias, pero hay una, dos, tres o 17, hay unas cuantas que tengo que venir a experimentar porque eso es a lo que bajo. Vamos, que bajo con tarea, ¿vale? Entonces, esto me va a permitir evolucionar. Ahora, tengo libre albedrío para ir haciendo las selecciones necesarias a ver cómo aprendo o no aprendo, ¿vale? Por otra parte, el Bhagavad Gita y el tema del Atman. En la filosofía védica, el Atman, es decir, el alma individual, es eterno y transita de cuerpo a cuerpo, es lo que se llama la transmigración de las almas. Krishna enseña que esta transmigración no es aleatoria, sino que el alma reencarna de acuerdo a su karma, pero también como parte de un viaje de autorrealización. Esta sabiduría profunda sugiere que incluso las vidas difíciles son elegidas como lecciones necesarias para la expansión de conciencia. En las vidas difíciles aprendemos muchas lecciones de golpe, ¿vale? Y luego ya nos vamos un poco más a Occidente. Platón y el mito de en la República. En este relato filosófico, Platón describe cómo las almas, antes de nacer, eligen el tipo de vida que vivirán. Y esta elección no es ciega, no es arbitraria, sino que refleja el estado evolutivo del alma. Así que la vida humana se convierte en un escenario de aprendizaje donde las decisiones tomadas desde planos superiores se manifiestan con desafíos, con dones, con relaciones y caminos vitales. Y te he dicho tradiciones, 3 más uno. Bueno, ¿qué pasa ahora en Occidente? Estamos trabajando y se habla mucho de las experiencias cercanas de la muerte, las ECMs. Hay investigadores como Raymond Moody, eh, o Pim Van Lummel o el doctor Sansegarra, este español que está por todas partes, han documentado cientos, miles de testimonios donde personas relatan haber salido del cuerpo y entrar en unos estados, vamos a decir que luminosos y expandidos, y entonces ahí ven el plan de su alma antes de decidir o ser guiados o obligados a volver. Y estas visiones suelen incluir una revisión de vida, una comprensión de los propósitos profundos y un reconocimiento de acuerdos espirituales previos. Ojo, aquí hay una serie de investigaciones internacionales por hospitales, grandes hospitales y por grandes centros de investigación en donde se están revisando muchas entrevistas. Quiero ver yo, todavía no las he visto, los resultados de estos relatos, porque aquí vamos a empezar a darnos cuenta de que efectivamente pues te pasas a diferentes planos de la existencia, aquí me encuentro con mis familiares, aquí me encuentro con otra serie de
vamos a llamarlos mercaderes, que me están engañando. Aquí estamos haciendo una revisión de alma, aquí de repente me tiran para atrás y me dicen, no, que te toca volver, ¿qué haces tú por aquí? Que no te tocaba, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver cómo la ciencia más ortodoxa y más materialista científica, pues se enfrenta con estos reportes, ¿no? Con estas cosas inexplicables, que ya hoy en día han dejado de negarlas, porque dicen, bueno, es que nos estamos encontrando con situaciones muy complicadas. Como por ejemplo, dentro de estas experiencias cercanas a la muerte, hay un doctor en Estados Unidos que era cirujano, neurocirujano, que tenía una infección gordísima en el cerebro y la infección pues le fue comiendo el cerebro, o sea, es que literalmente se lo fue comiendo y pudriendo. Y cuando vuelve de la experiencia cercana a la muerte, vuelve con el cerebro completamente restaurado. O sea, estos son datos científicos, o sea, observables, no hay truco, en donde esta persona, desde tener una patología irreversible, incompatible con la muerte y un órgano destruido, ese órgano viene regenerado. Y no es la primera vez, pero bueno, sí es un poco el más conocido, ¿no? El reporte más conocido. Entonces, con estos con estos reportes y con todo esto, vamos a empezar a sospechar, a interesarnos por esos límites que vamos a definir qué es la muerte y qué es la vida, porque hemos definido como la muerte como qué, porque cuando cuando el corazón ya no vive, o se ha apagado, o cuando hay muerte cerebral. Bueno, pues vamos a empezar a redefinir todas estas definiciones, a repasarlas y a ver que quizás el cerebro está reportando información cuando no está con una base física, cuando el hardware está muerto, en situación de muerte. Entonces la conciencia no es local. Bueno, aquí tenemos una serie de elementos que ya nos trasladan del paradigma del materialismo científico al paradigma de lo cuántico. Todo este factor común de todas estas tradiciones es que somos un espíritu que toma un cuerpo para encarnar y explorar ciertos aspectos de sí mismo. Y por desgracia se aprende más por la vía dolorosa, por la adversidad, que a través de la interacción de las personas opuestas, ¿vale? Y así las relaciones son la situación ideal para aprender, aunque sean relaciones difíciles, a veces patológicas o por lo menos muy tóxicas, incluso profundamente hirientes, directamente traumatizantes y marcantes. A veces el trauma es tal que es mejor olvidar, porque ya no puedes levantarte más en esta vida, volver a morir y volver a empezar sin recuerdos tan dolorosos, habiendo borrado todo esto, para que puedas volver a seguir la partida donde la dejaste, donde es la lección que no pudiste aprender. Y así reencarnamos para un nuevo intento, una nueva partida, en la cual pues ya hemos hecho pactos con otras almas, sí, almas, yo creo que es lo correcto, o bien para volver a interactuar con estas personas y queda algo pendiente, o bien para ayudar a la humanidad, o bien para jugar un papel crudo y hostil para la humanidad, pero que es necesario, ¿no? Pero bueno, esto ya es pura metafísica, no me voy a meter aquí. Hoy no voy a seguir por este lado, si quieres otro día sí. También venimos a expresar lo que somos, ¿vale? No venimos a ocultar lo que somos. Somos una parte de la fuente, de Dios, de la inteligencia cósmica, creadora de todo, o llámalo como te dé la gana. Venimos a ser auténticamente nosotros mismos, ¿vale? Sin más. Y lo demás sobra. O sea, todas esas capas de condicionamientos sociales sobran. No nos están impidiendo venir a ser lo que tenemos que ser. Si quieres, te dejo aquí una serie de libros que sustentan esta idea y esta sabiduría de Platón y el libro El mito de las almas que eligen su destino antes de nacer, del bardo de todo el tibetano, el alma escoge el útero desde el cual encarnar, los registros akáshicos y canalizaciones contemporáneas, el plan de tu alma de Robert Schwartz y visiones terapéuticas transpersonales como por ejemplo Stanislav Grof. ¿Y qué dice la ciencia de todo esto? Bueno, pues aquí tengo que decirte que hay varias corrientes heterodoxas que buscan tender un puente entre la ciencia y las visiones espirituales. A ver, eh, te voy a dar un repaso bien argumentado sobre ellas, diferenciando lo que está contrastado científicamente de lo que es hipótesis
puramente ahora mismo estamos en el campo de la especulación metafísica porque no hemos podido, nuestra ciencia no ha podido avanzar sobre ello por ahora. Hay, digamos, dos bandos científicos. Por una parte está el materialismo científico, ¿vale? Del cual esto no lo podemos estudiar porque el alma, lo que no es medible y tangible, pues no se puede estudiar. Y el bando de la ciencia de lo cuántico. Vamos a decirlo así, permíteme un poco la esta. Que esto ya sí se abre a estas ideas porque en sí mismo es un cambio de paradigma que es clave para poder trabajar en esto. Si miramos desde el materialismo científico clásico, todo debe explicarse por interacciones físico-químicas locales. Entonces, todo lo que es resonancia, todo lo que es física, todo lo que es, digamos, campos cuánticos, campos etéricos, es decir, que no es bioquímica pura, que es otra cosa, magnetos, o sea, electromagnéticos, pues de repente queda por ahí. Pero es que hoy en día tenemos computación cuántica que incluso está pensando ya en guardar información en sigilos en el éter, porque es mucho más barato. O sea, de repente te encuentras ciencia que está avanzando a años luz y en cambio otra ciencia que no quiere admitir absolutamente nada, ¿vale? Así que de la ciencia clásica a la ciencia cuántica. El materialismo clásico, cuerpo y mente, son productos de la bioquímica y nada sale fuera del organismo, que se vaya de la bioquímica. El paradigma cuántico, la realidad no es una máquina cerrada, sino es un campo de posibilidades. ¿Te acuerdas el experimento de la rejilla? Hay un montón de interconexiones y hay una no localidad. Conceptos como entrelazamiento cuántico, colapso de función de onda y vacío cuántico abren la puerta a pensar la conciencia como parte de un campo unificado. Por otra parte, estamos hablando aquí ya mm, aquí estamos hablando ya de la teoría de campos cuánticos y conciencia. Pues la física cuántica, como acá te acabo de decir, está hablando de la mente, la conciencia no es local, no se limita o no se constriñe al cerebro o incluso al cuerpo, ¿vale? El tema del entrelazamiento cuántico, lo que hace es una partícula X, la puedes hacer a 200 millones de kilómetros luz y le está pasando lo mismo, ¿vale? El vacío cuántico, bueno, todo esto ha inspirado a muchos a pensar que la mente podía estar conectada con un campo universal de información. Y los científicos de la NASA y de los más avanzados están empezando a pensar que sí, que eso está pasando así. Entonces, están hablando, bueno, pues que, por ejemplo, Laszlo habla del campo akáshico como una matriz de interconexión cósmica, el campo cuántico del cual habla Joe Dispenza, ¿vale? El problema es que, digamos, en ciencia más ortodoxa no se ha podido comprobar digamos, de una manera muy material, este campo, pero si lo aceptamos, empiezan a tener sentido muchas cosas, ¿vale? Entonces estamos un poco ahí. Eh, la glándula pineal como antena espiritual, bueno, pues la idea de que nuestro cerebro, nuestro cuerpo, no reside toda la información, sino que somos una antena que nos relacionamos con el exterior y hay como una especie de metáfora, voy a hablar de una metáfora de la nube, hay un campo de conocimiento que está ahí y del cual nosotros podemos, como si tuviéramos un router, pues sintonizamos, nos subimos data y bajamos data cuando queremos. Subimos todos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras ideas, las subimos al campo del colectivo y también nos podemos bajar información en forma de ciencia, en forma de arte, en forma de muchas cosas. Ya Descartes decía que tenemos una especie de antena, que es la glándula pineal, que la asoció en aquel momento con lo que llamaban el asiento del alma. Y se sabe, lo que tenemos claro es que regula la melatonina y los ritmos circadianos. Eso lo tenemos muy claro, ¿vale? Pero otros investigadores como Strassman habla de que produce también el DMT. Es decir, produce esta... ahí no me sale el nombre, pero bueno,
Pero y es ahí, con esta experiencia es cuando el cerebro, bueno, el cerebro o nosotros nos abrimos a las experiencias místicas, ¿vale? Y así, por ejemplo, los chamanes utilizan potencian este DMT a través de sustancias tales como hongos o la ayahuasca u otras sustancias. Eh, la cosa es que la ciencia más ortodoxa piensa que la cantidad de de DMT que se genera es muy poquita y no es suficiente. Pero bueno, hay formas de inducir a través del trabajo con la Kundalini, a través de respiraciones, se puede impulsar la generación de DMT de forma natural, ¿vale? Pero bueno, de todas formas, quédate con el concepto de la antena de la consciencia. Por otra parte, no solamente tenemos una antena, es que las células son como pequeñas antenas al campo. Hay una idea biológica bastante interesante, como algunos investigadores como Harold Saxton Burr, de los años 40-50, que propone que los organismos tienen no solamente una parte bioquímica, sino unos campos eléctricos. A ver, el microscopio de campo oscuro lee estos campos eléctricos, ¿no? Los EEGs que nos estamos tomando y las radiografías computerizadas que nos estamos tomando están leyendo los campos eléctricos, ¿vale? Y nos sirve muy bien para tener una imagen, un diagnóstico por imagen y ver si tenemos cáncer, si tenemos roto algo, o etc, etc, etc. O cómo está de bien o mal pues un órgano, ¿vale? Entonces funciona. Hoy el bioelectromagnetismo celular es una área completamente legítima, ¿vale? Porque las células generan potenciales eléctricos que influyen en procesos como la cicatrización o el desarrollo embrionario. Hay gente que le cuesta la idea de que son un campo cósmico de información, ¿no? Aquí estamos ya con el paradigma cuántico. Hoy se ha visto, por ejemplo, que tú coges sacas un poquito de sangre, la pones en una placa de Petri y la persona te la puedes llevar a donde quieras, al Pedrete si quieres. Y allí pues esa persona puede sufrir, le pones películas de miedo, de risa, de lo que sea, y ves como a la par que la persona está cambiando de estado de ánimo, la forma de los hematíes cambia. Con miedo es de una manera, con ansiedad es otra, con felicidad y con gozo es otro. Entonces, bueno, se dice que hay un entrelazamiento cuántico. Los más escépticos no dicen que esto no es nada, que esto es una tontería, pero los cuánticos sí dicen, no, aquí hay un entrelazamiento cuántico y por mucho que esto esté separado, lo que le hagas a una cosa le sigue, o sea, lo que le hagas a una cosa le sigue afectando a la otra. Pero bueno, esto viene para ilustrar un poco la idea, ¿no? Yo, como te digo, siempre estoy trabajando y ocupada en investigar aquellos nuevos límites de la ciencia más vanguardista. Por otra parte, me llega, lo del campo cuántico, me recuerda también a mi amigo Jung y el inconsciente colectivo. Jung entendía el inconsciente colectivo como un depósito de información transpersonal, de arquetipos, de imágenes, de patrones universales. Y aunque no pudo probarlo de una manera tangible y científica, en un laboratorio, la neurociencia cultural y la psicología evolutiva encuentran paralelismos con ciertos símbolos, narrativas y estructuras cognitivas que tienden a repetirse universalmente. Hoy se puede ver como una intuición sobre memorias colectivas transmitidas cultural y genéticamente, aunque Jung lo concebía en clave de psico-espiritual. Pero es que vamos más lejos. Hay un tal Rupert Sheldrake que nos habla de los campos mórficos. Aquí ya vas a flipar. Propuso que existen campos de resonancia mórfica, sistemas vivos no solo, que se organizan no solamente por genes, sino también por hábitos y que quedan grabados en un campo. Es como un banco de memoria, ¿vale? Como una base de datos. Vamos a decir como que en la nube. Y se transmite por resonancia. Es decir, si yo resueno en un nivel emocional y en un nivel de resonancia, mi frecuencia resuena en estos niveles, automáticamente entro en resonancia y puedo subir y bajar información. ¿Vale? Esto que es lo que un ejemplo, no sé si conoces el mito de los 100 monos. Aprendieron una conducta transmitiéndose de unos a otros en una isla y en otra isla, en el otro lado del mundo, la misma especie de monos empezó a manifestar esa conducta
Bueno, pues tenía que ver con coger un plátano, subirse para arriba, bueno, con coger un plátano que estaba arriba y a pasar por una serie de dificultades. Entonces, se dieron cuenta, bueno, como una especie, digamos, aprende al unísono, lo que aprenden unos monos aquí, que no se han visto ni saben que existen los monos a miles de kilómetros de distancia, los bonobos, han aprendido la misma estrategia, la misma treta. Pues bueno, pues por eso se dice que una vez que están en resonancia con este campo mórfico, da igual en donde te encuentres. Hay muchos científicos, muchos investigadores, muchos inventores que descubren la misma cosa estando en partes opuestas del mundo o no conociéndose entre sí. Pues también te vendría a hablar de esto. A ver, hoy en día en física y en ingeniería esto está empezando, cosmología está empezando ya a calar esta idea, ¿vale? Eh, ¿Qué nos dice la interpretación integradora? Pues desde el marco transpersonal podemos decir lo siguiente. El cerebro no produce como máquina, vamos a decirlo así, como órgano, la consciencia. Es como es como un teléfono móvil, es un sintonizador, ¿vale? Es como una radio que no crea la música, sino que capta las ondas de un campo más amplio. Y esto conecta con el inconsciente colectivo de Jung, los campos mórficos de Sheldrake y la idea cuántica del campo unificado de Laszlo, eh, Born, o del campo cuántico de Joe Dispenza. Por otro lado, en el otro lado del ring tenemos a la ciencia materialista y no cuántica que no valida empíricamente todas estas teorías, pero tampoco lo descarta como meras filosofías, ¿no? O ciertas metafísicas, pero bueno, en el campo de lo filosófico. Las ciencias cuánticas sí ya lo han aceptado. Pero bueno, vamos a ir al turrón. ¿Cómo utilizar la adversidad y el dolor para resurgir de las cenizas del lodo? Si yo digo que esta corriente de lo transpersonal que integra espiritualidad y psicología profunda, ¿vale? Entonces estamos operando dentro del campo de la cuántica, ¿vale? Entonces, ¿esto a dónde nos lleva en resumen? A que la conciencia no es local y se extiende más allá del cuerpo material, del órgano y del cerebro y del corazón. Dos, encarnamos para explorar ciertos temas que van a permitirnos aprender cosas. Tres, la conciencia, vamos a decir, cósmica, el uno, la fuente, Dios, llámalo como quieras, frijolito, se encarna en la tierra para aprender sobre sí mismo, porque ya te dije lo de que un ojo no se puede ver a sí mismo, sino que necesita un reflejo, y qué más mejor reflejo que tener otra persona enfrente, otras muchas personas, para poder aprender muchas cosas rápidamente, ¿no? Para que esto no sea eterno. Y así se fragmenta a sí mismo y decide qué experiencias pueden serle de ayuda para experimentarse a sí mismo bajo todas las circunstancias posibles. Por desgracia, la vía dolorosa es más rápida para producir aprendizajes y permite más consciencia que la vía amable. Así que con estas premisas, las heridas, las adversidades, las relaciones difíciles no son castigos, sino oportunidades de transformación elegidas por ti, por tu alma al nacer. Las relaciones difíciles podrían ser acuerdos previos para el desarrollo de la compasión, del perdón o de marcar límites o de la afirmación de tu ser, ¿vale? Cuantos más reglas te imponen, más sale tu vena a decir, yo no soy todo eso. Te puedes someter o te puedes rebelar. Y los talentos, las inclinaciones o incluso enfermedades podían ser llamados del alma a recordar esta visión, ¿vale? Así que entender que nuestra alma eligió esta vida con todo lo que implica, con sus luces y con sus sombras, puede fomentar en ti una actitud de autocompasión profunda, es decir, de no cargar con, hostia, lo que me ha pasado, esto que penita me doy, sino decir, bueno, yo he venido a hacer esto, pecho y al toro, como decimos aquí en España, a la pa'lante. Dos, capacidad de ver la vida como una escuela, como un entrenamiento y una mirada no victimista, sino protagónica y espiritual del sufrimiento.
en donde siempre podemos, sobre todo lo podemos detener, nos da la capacidad de detenerlo. En cuanto que aprendemos la lección, el sufrimiento se detiene y comienza otra nueva etapa. No de forma inmediata, pero bueno, te da un chance, un tiempo para que te recuperes y luego empieza una nueva etapa. Probablemente haya algunas vidas, depende del pacto que tengas tú. Si has venido a aprender una cosa o 27, si vienes a hacer una vida de 27, sales de una y te metes en otra. Y a veces no te estás dando cuenta de que estás repitiendo la misma, ¿vale? Es la misma, el mismo guión con diferentes actores y con diferentes escenarios, pero la película es la misma, ¿vale? Entonces, a lo que yo, con lo que te quiero que te quedes hoy es que no eres un ser humano teniendo una vida espiritual, sino que eres un espíritu teniendo una vida humana y terrícola, ¿vale? Esto lo decía Pierre Teilhard de Chardin, creo que se dice. Y en definitiva, con esto es todo lo que te quiero, lo que te puedo decir el día de hoy. Las heridas no desaparecen, sino que se transforman. Y cuando las miramos con amor, con compasión, se convierten en puertas, en portales del dolor al propósito. Siempre dentro de nuestro dolor probablemente está oculto un propósito. Probablemente, no es absolutamente siempre. Pero pasamos de la víctima a quien recuerda lo que ha venido a ser, lo que ha venido a hacer. Si sientes que esta historia te toca y hay algo dentro de ti que intuyes que has llegado el momento de mirar tus experiencias desde otro lugar, yo te invito a dar el siguiente paso. Así que únete a uno de mis programas de transformación, de Volver a ti, donde te acompaño a recorrer tu camino interior con profundidad, conciencia y verdad. Y si todavía no lo tienes claro, porque quieres ver algo más chiquitito, pues vente a uno de los talleres de descubrimiento, un espacio íntimo y seguro para conectar contigo y sentir si este es tu camino. Porque tu historia no termina con la herida, empieza con lo que haces con ella.